Buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición estar nuevamente acá y participar del cuerpo de Cristo. Hoy pues vamos a tocar un tema que bueno, es un problema, es una enfermedad. No solo es un problema, sino es una enfermedad. Vamos a hablar sobre la depresión que está sucediendo en este tiempo y cuál es la causa. ¿Por qué hay mucha gente bajo esa depresión? Yo creo que en el año sería bueno, vamos a buscar vamos a investigar un poquito del 2020 para acá, cuánto creció o cuánto aumentó la depresión en la humanidad. Que hoy vemos nosotros que hasta hay niños bajo esa depresión. Así que los invitamos hoy en el nombre de Jesús y ver a la luz de la palabra lo que realmente el Señor nos enseña, cuál sería la medicina para esa depresión. Por ejemplo, vemos nosotros también vamos a ver algo de los fármacos, porque es una enfermedad, pero le llaman una enfermedad mental. Y usted sabe que cuando hay una enfermedad mental, entonces no está atacando solamente el cuerpo, está atacando más allá del cuerpo. Entonces, si es una enfermedad mental, ¿cuál sería la medicina correcta para la depresión si fuera así, que es una enfermedad mental? Entonces, ¿qué es lo que deprime? ¿Qué es lo que está causando? ¿Y qué es lo que dice la palabra al respecto? Hoy me acompaña nuestro hermano Víctor, que está aquí con nosotros, para que podamos platicar y dialogar con ustedes. Amén, que el Señor les bendiga. Tengan buena tarde cada uno de ustedes que están a través de hoy del canal 45. Es una bendición estar nuevamente aquí de parte de Dios, un privilegio enorme estar juntamente acá para estudiar y para ver este tema que la verdad está afectando a nivel mundial con esta enfermedad que es la depresión. Pero más que hablar de una enfermedad, nosotros queremos trasladarles de que hay un remedio y ese remedio lo encontramos en la palabra del Señor. Y pastor, usted, antes de iniciar usted acá, quería ver cuánto más o menos había aumentado desde el 2020 la depresión Sí. a la fecha. Yo Ujú. ya tengo acá la información, la traslado. Dice la convivencia de las personas con el COVID-19 ha provocado un importante repunte de las enfermedades mentales. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud destaca que el primer año de la pandemia, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25% Wow. desde el 2020 que inició la pandemia. Aunque el 90% de los países encuestados incluyeron la salud mental y el apoyo psicosocial en sus planes de respuesta al COVID-19. El informe indica que todavía siguen existiendo importantes lagunas y preocupaciones. A mí me impacta mucho, pastor, esto porque dice que el informe concluye que este aumento afectó más a las mujeres que a los hombres Wow. y a los jóvenes, especialmente los que tenían entre 20 y 24 años. Les afectó más esta enfermedad desde que empezó la pandemia hasta donde vamos ahora. Ahora nosotros tendríamos que ver cómo están los jóvenes de 20 a 24 años, que en ese entonces estaban en ese rango, para ver rasgos o que se puedan ver en ellos signos que tal vez esta enfermedad les está afectando. Y hay algo impactante que yo estaba investigando también, pastor, que hay diferentes clases de depresiones y cada una de estas eh, se tendrían que ver, pero más que ver, a la luz de la palabra yo encuentro eh, una solución y una salida que Dios nos dejó. Amén, pastor. Amén. Fíjense ustedes de que cuando nosotros miramos acá, aquí tenemos una investigación. Esta investigación está en la fecha del 13 de octubre.
No sé por qué no sale ahí la fotografía, sino que sale otro. No, eh, vamos a ver. No, no tengo eso en la pantalla. No, no. Bueno, si me podrían quitar eso porque no es lo que aparece en la pantalla. No sé por qué no. Vamos a ver. Vamos a ver si nos conectamos a fíjense ustedes que aquí en un estudio establece cuál es la causa de la depresión en los jóvenes. Cuando miramos acá, por ejemplo, dice, esta noticia salió el 13 de octubre de este año, 2024. Depresión, ¿por qué está afectando cada vez más a los jóvenes? Dice aquí, la cantante Tines reconoció su lucha contra este trastorno. Miren cómo le llaman. Es un trastorno de la salud mental. ¿Cuáles son los principales síntomas y por qué este trastorno tiene en el blanco a las nuevas generaciones? Entonces acá la depresión es una enfermedad que se ha incrementado significativamente en los últimos años, especial luego de la pandemia. Escuche esto, luego de la pandemia se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades cotidianas. Tiene origen en una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Esto me impacta un poco porque tendríamos que ver eso. Porque mire lo que dice acá. La depresión es una enfermedad que se ha incrementado significativamente en los últimos años, en especial luego de la pandemia. Se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades cotidianas. Tiene origen en una combinación, fíjense ustedes, tiene origen de una combinación de factores genéticos, o sea, es biológicos, ambientales y psicológicos. Esta enfermedad está siendo diagnosticada en los jóvenes, ya no es algo que se piensa como parte de la salud mental del adulto o el adulto mayor. Recientemente, dice aquí, Tini contó que tiene depresión, se une así a una serie de famosos que han compartido sus problemas de salud mental en las redes sociales, como Daniel Osvaldo, Alejandro Sanz, Lali Espósito, Karina la Princesita, entre otros. O sea, hermano, por ejemplo, ellos son artistas, millonarios, famosos. ¿Por qué debería atacarles la depresión si realmente, digo yo, pues, vemos cómo la sociedad se proyecta y nos enseña que el éxito es la prosperidad, el dinero, carros de lujo, lugares, es pasear al mundo, hacer, o sea, supuestamente es lo que el mundo nos enseña que eso nos hace ser feliz. Pero vemos aquí estos famosos que están bajo depresión y son jóvenes. Entonces, dice aquí, la cantante viene atravesando distintas situaciones en las que han afectado internamente la enfermedad de su papá, Alejandro, la ruptura de su relación con el futbolista Rodrigo, los entretenidos con Camila, ex esposa del campeón del mundo, los comentarios negativos que ha recibido en las redes sociales. Todas estas crisis han marcado su salud mental. Entonces, hermano, cuando vemos nosotros a estos famosos, ahí dice la causa, eso quiere decir que el problema va dirigido a la mente. Entonces, nuestra mente, ahora tenemos que ir a ver nosotros qué es lo que Dios quiere. Por eso la Biblia nos enseña, si nosotros vamos, por ejemplo, en Romanos, vamos a ver, Romanos 12, capítulo 2. No os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestra mente, para que veáis sin duda alguna que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, nos manda a renovar nuestra mente. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad mental. ¿Y qué dice la palabra? Que necesitamos renovar nuestra mente. Entonces, yo creo, hermanos amados, que una de las cosas que necesitamos nosotros para poder identificar lo que está sucediendo, para que podamos nosotros este, venir delante del Señor y presentarnos delante de Él y no permitir que nuestra mente sea atrapada hermano, en esta enfermedad que podría ser hasta un demonio, porque vemos nosotros que Saúl dice que un demonio de depresión era el que lo tenía jalado. Aquí, ya, yo creo que ya nos conectamos, entonces ya podemos ver aquí. Dice aquí, no os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que veáis sin duda alguna que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, aquí en la versión Arcas Fernández, dice, no os amoldéis a los criterios de este mundo, dejaos transformar renovando vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que le es agradable y lo perfecto. Entonces, ¿qué necesito? Si la depresión es una enfermedad mental, ¿qué necesito yo? Aquí dice que yo no me tengo que acoplar al sistema de este mundo. Miremos esta versión, lenguaje sencillo. No vivan ya como vive todo el mundo. Ahí está. Entonces, aquí viene una solución de esa enfermedad depresivo. Al contrario, cambie de manera de ser, uno, y de pensar. Entonces, dice que para empezar no tenemos que vivir de acuerdo como vive el mundo. Dos, tenemos que cambiar la manera de ser y la manera de pensar. Así van a poder saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, enfermedad mental, cambio de mente. Cuando nosotros vamos acá y dice acá, por ejemplo, sigue aquí, cuando me diagnosticaron depresión, empecé a tener un proceso no solamente interno, sino también a nivel externo. Toda esa búsqueda que estaba teniendo a nivel interno, por así decirlo, y a nivel emocional, se vio reflejada mucho en mi pelo, en lo que soy hoy, desarrolló la cantante en una entrevista con MTV en ocasión del lanzamiento del disco. O sea, siendo famosa, millonaria, está bajo depresión. No sé si tenés algo ahí, Víctor. Bien, pastora, hay una versión que del pasaje que estaba hablando, dice, no os adaptéis a las costumbres de este mundo. Ajá. ¿Esto por qué? Porque tocó un punto muy importante y estamos viendo que está afectando esta enfermedad a los jóvenes dentro de 20, 24 años. Pero ahora, aparentemente, para que un joven sea exitoso, es que ande en un buen carro, que tenga un buen teléfono, que tenga un estatus aparentemente alto, aunque todo lo que tenga lo deba. Y si no lo tienen, se deprimen. Es que ese Es que es a eso lo que yo estoy viendo ahorita, según lo que nos está dando a entender. Por ejemplo, ahora vemos a estos artistas que ha mencionado, que han alcanzado fama, riquezas y todo lo que el diablo les ha puesto. Pero la verdad no lo llena, no lo llena. Y hablando un poco de la mente, en la Biblia hallamos en 1 Corintios 2:16 que dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Más vosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo. Y Cristo vino a hacer la voluntad del Padre y nos compartió también ahí en Romanos de que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Exacto, así es. O sea, si Dios nos está dando a nosotros, por ejemplo, un teléfono,
¿cómo se llaman estos? Uno de los sencillos. ¿Para qué me voy a afanar o para qué me voy a deprimir? Y me voy a meter a deudas, porque una deuda trae depresión. Sí, O sí. sea, todo va, y todo esto va de la mano, porque el sistema del mundo eso es lo que quiere. El sistema del mundo lo que quiere es que por ejemplo, nosotros que somos hijos de Dios, porque aquí hablamos a nivel iglesia y a nivel del mundo, porque ¿cuántos cristianos dentro de iglesias están en depresión? ¿Cuántos ministros están en depresión? Porque un ministro que hallamos en la Biblia que estuvo en depresión, que cayó en depresión, fue Elías. Sí, ¿Por qué cabal. tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo? Porque lo estaban persiguiendo. Porque se enteró de que, porque lo querían matar. Y dice que él deseó morirse. Ahí en Primera Reyes dice que él deseó morirse. ¿Acaso que soy mejor que mis padres? ¿Y qué lo sustentó? Un ángel con pan del cielo. O sea que lo que nos va a sustentar es una revelación de parte de Dios. Amén, pastor. Amén. Estaba buscando yo el pasaje de Saúl, que dice que un espíritu de depresión, Primera de Samuel 16:14. ¿lo tenés ahí? No lo tengo con un espíritu de depresión, pero sí está en Primera de Samuel 16:14. Dice, el espíritu del Señor abandonó a Saúl y, y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Ajá. Ahorita si quiere, 16:14. 16:14. Vamos a buscar una versión. Vamos a ver esta. El espíritu del Señor se había apartado de Saúl, lo agitaba un mal espíritu enviado por el Señor. Sus cortesanos dijeron, ahora te agita un mal espíritu. Entonces da una orden y nosotros, tus siervos, buscaremos uno que sepa tocar la cítara. Cuando te sobrevenga el ataque del mal espíritu, escuche esto, él tocará y se le pasará. Saúl ordenó buscar un buen músico y tráigamelo. Entonces vamos a saber en qué, a saber, espíritu maligno. Hay una versión maligno. ¿Dónde puedo encontrar esa versión? Pero hay una versión que dice que es un espíritu de depresión, es el que lo está atacando a Saúl. Cuando nosotros miramos, solo mientras que se busca eso, esta es la noticia de las Naciones Unidas. Fíjese, esta noticia fue el 9 de octubre del 2024. Fue esta noticia. Mire el título, mire el título. Este fue el 9 de octubre. Aquí está la fecha, mire, aquí se lo voy a enseñar. Es 9 de octubre del 2024. Estamos hoy. ¿Hoy cuánto tenemos? Hoy tenemos 10. Hoy es 13. Hoy es 13. Va, 13 de octubre. Y esto fue el 9. ¿Qué eso fue? Hoy 13, sábado 12. Como jueves, miércoles. Fue el jueves. Esto fue el jueves. Y miren lo que dice, miren lo que dice. 1 de cada 7 niños y adolescentes sufre trastornos mentales. 1 de cada 7. 1 de cada 7. Entonces aquí sacan la foto y miremos. Miren lo que dice acá. Alrededor de 1 de cada 7 niños, adolescentes dentro de 10 a 19 años padecen trastornos mentales, siendo los más frecuentes la ansiedad. O sea, la ansiedad es un trastorno mental, que es una enfermedad del alma. La depresión es otro problema. Los trastornos del comportamiento, según su nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Pública el miércoles. Entonces, hermano amado, 1 de cada 7 adolescentes y niños de 10 a 19 años tiene trastornos mentales. Ansiedad, depresión y trastornos de comportamiento. Entonces, ¿a qué se debe?
¿A qué se debe, hermano amado? Dice, además, un tercio de los trastornos mentales aparecen ante los 14 años, la mitad antes de 18. Publicado en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra anualmente el 10 de octubre, el informe pretende apoyar la transformación de los servicios de salud mental para niños, adolescentes, subrayando la importancia de una actuación temprana como ingrediente esencial para que los niños y los jóvenes desarrollen todo su potencial. Inaccesibilidad de los servicios de la salud mental. A pesar de la necesidad de actuar, el acceso a los servicios sigue siendo una gran medida inaccesible. La mayoría de los jóvenes que experimentan síntomas preocupantes de salud mental no pueden acceder a la atención debida a barreras sistemáticas como la escasa disponibilidad de servicios, los costos inaccesibles, el estigma que les impide buscar ayuda. Además, aunque la financiación pública y los recursos humanos destinados a los servicios son escasos en todo el mundo en general, los dirigidos a niños, adolescentes son particularmente inaccesibles, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios. Debemos tomar medidas para garantizar que las intervenciones basadas en pruebas y adecuadas a la edad están disponibles, sean asequibles para todos, ha declarado Débora, directora de salud mental, salud cerebral y uso de sustancias de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hermanos amados, vemos nosotros acá el problema que se está dando en nuestros niños a nivel mundial. Esto que le estoy leyendo ahorita, 1 de cada 7 niños y adolescentes, no estoy hablando de adultos, niños con problemas de trastorno mental. El 9 de octubre fue en esta investigación. Entonces, 1 de cada tiene trastornos mentales, ansiedad, depresión y trastornos de comportamiento. Niños de 10 a 19 años. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿por qué? O sea, ¿por qué se tiene que dar esto si realmente son niños, no tienen problemas? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que, hermano amado, se está viviendo para que estos problemas se estén dando y que nosotros como iglesia tenemos que ver el poder de Dios y tenemos que ver qué es lo que Dios dice? Entonces, cuando yo miro aquí en la palabra, quiero leerte esta versión que me impactó mucho. Te estoy leyendo Lucas 22, 43. Dice acá, vamos a ver, y él se apartó de ellos como un tiro de piedra. Postrado sobre sus rodillas, ofrecía tefilá, que es oración. Ofrecía oración diciendo: Abba, si quieres, Abba, Padre, si quieres, aparta esta copa de mí. Aquí está hablando Jesús y está orando. Está orando. Sigamos leyendo. Este es el código real. Padre, si quieres, aparta esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjese que qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo es. Cuando terminó de ofrecer sus oraciones, o tifolet, yendo a los discípulos, o talmid, los halló durmiendo. Pues era mucha la depresión que sufrían. Entonces estaban bajo. Entonces, hermano, la depresión, uno de sus síntomas es que eran discípulos, pero se estaban durmiendo. Entonces, hermano, aquí vemos nosotros que había una batalla espiritual que se estaba dando, y los discípulos del Señor, cuando Jesús terminó de orar, fue a los discípulos,
los halló durmiendo. Otras versiones dice que estaban tristes y se durmieron por la tristeza. Pero esta versión, la Código Real lo traduce directamente. Los halló durmiendo, pues era mucha la depresión que sufría. Por eso, entonces, hermano, miremos por qué hay mucha gente que solo durmiendo se la pasa. No sé si tienes algo ahí, Víctor. Bien, pastor, porque esto va con lo que le estaba. Bueno, hay mucho que hablar porque el dato que di al principio, al comienzo, era que la depresión estaba atacando desde el 2020 para acá a los jóvenes de 20 a 24 años. Sí, pues. Y el dato ahorita que acaba de compartir usted que lo dieron, ya es con niños. Sí, con niños, adolescentes y niños. O sea, yo me acuerdo que yo cuando fui niño, mi única preocupación era que iba a jugar, con quién iba a jugar. Yo nunca escuché en mi tiempo una depresión de niños. Yo, O sea, ¿ahora por qué? o sea, eso es lo impactante. Porque, por ejemplo, ¿qué le están trasladando a los niños? Exacto. ¿Qué están viendo los niños en las redes sociales? Que mediante mensajes, mediante imágenes y todo, ellos están compartiendo mensajes subliminales que lo que hacen que los niños desarrollen estas enfermedades. Pero hablando de lo que usted está hablando, de que dice que Jesús halló a sus discípulos durmiendo, en la Biblia vemos de que cuando Elías tuvo miedo, dice que deseó morirse. ¿Se durmió? Y se durmió. Ajá. Eso lo miramos en Primera de Reyes 19:3. Y él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado. En el 4 dice, él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. En el 5, y acostándose bajo el enebro, se durmió. Se durmió. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces Elías cayó bajo depresión. Elías. Pero si yo regreso acá, en Lucas 22:45, cuando terminó de ofrecer sus oraciones y yendo a sus discípulos, los halló durmiendo, pues era mucha la depresión que sufría. Entonces Elías también se durmió. Entonces Elías estaba bajo una depresión que le podría llamar yo la depresión profética. Era un hombre y ahora, ¿quién lo llevó a esa depresión? Era Jezabel. Era Jezabel. Ahora, si siendo un profeta cayó en depresión, necesitó, ¿cuál fue la medicina para su depresión? Tortas del cielo, comida de ángeles, el maná. Entonces era un asunto espiritual y mucha gente no entiende eso. Y hermano amado, la depresión, por favor, busquemos medicamentos para la depresión. Ya lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Dice actividades que producen, porque tenemos que entender algo, que la depresión viene por la falta de una hormona que se llama la serotonina. Ajá. Y para que no se caiga en depresión, se tiene que estar con esa hormona que esté produciendo 100%. Y para no caer a depresión, recomiendan realizar ejercicio. Sí, pues. Recomiendan tomar sol. Recomiendan meditar y realizar yoga. Recomiendan ejercicios de respiración. Dice, recomiendan dormir entre 7 y 8 horas. Y aquí lo que me impacta a mí, hablando de la comida, porque dice comer alimentos como legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la comida causa depresión. Sí, hay comida que no va dentro de un rango que está causando depresión. Oh, interesante. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo le quitaron la depresión a Elías? Mediante el alimento. Comida. Con comida. Y Jesús dice que habla que no pase mí, sino hacer tu voluntad. ¿Y qué dijo Jesús?
Mi comida es hacer la voluntad de mi de padre. mi Padre, del que me envió. Sí, fíjate, Víctor, que cuando miramos acá, por ejemplo, de la versión Código Real, cuando terminó de ofrecer sacrificios, de ofrecer oraciones, y fue a los discípulos, a ellos durmiendo, pues era mucha la presión que tenía. Entonces, mira la medicina que él les recomienda. Y él les dijo, ¿por qué dormís? O sea, dice que estaban durmiendo porque era demasiada la depresión que estaban sufriendo. Viene Jesús y le dice, ¿por qué dormís? Levántate, ofrece oración rogando que no entréis en tentación. Entonces, uno de los remedios que Dios ofrece para no caer en depresión es la oración. La oración rogando para no entrar en qué tentación, en la tentación de la depresión. Entonces, mucha gente dejó de orar, dejó de creer, dejó de buscar y está cayendo en depresión. Y esa depresión lo está llevando, hermano, a una dimensión donde está durmiendo, triste, desanimado y se está enfermando. Al final, la medicina que ofrecieron para la depresión no fue un medicamento, fueron cosas que se podía hacer, ejercicio físico, ejercicio mental. Entonces, hermano, la depresión es una enfermedad que físicamente, como hablarlo así, como decir un dolor, el órgano, la depresión no tiene eso. Entonces es algo espiritual. Va. ¿Qué dijo el Señor? Ofrezcan oración. ¿Por qué están durmiendo? ¿Por qué están deprimidos? Levántense. Levántense y ofrecen rogando al Señor para que no entren en tentación. Estando él aún con estas palabras en su boca, hay aquí una pandilla dirigida por Judá, uno de los 12 quien se acercó a Jesús. Entonces aquí lo agarra. Entonces, hermano amado, ¿cuál es el remedio para la depresión? Oración. Creer en la sangre de Cristo. Entonces, eso nos va a llevar a que nosotros no caigamos en tentación de ser deprimidos, porque Dios no quiere eso. Pastor, fíjese que me puse a investigar ahorita alimentos, como hablando de la comida, ¿verdad? Ajá. Alimentos que causan la depresión. Y miren lo que dice acá. El pan blanco y la pasta blanca, cereales procesados y con azúcares añadidos. Alimentos que aumentan la sensación de tristeza y suelen generar esa inflación que comentamos. Pero también acá, por ejemplo, la comida rápida. Wow. La comida rápida, hamburguesas, pizzas, salchichas, bocadillos, patatas fritas, incrementa un 51% el riesgo de desarrollar depresión. Ahora vayamos y entendamos por qué los niños están, porque la mayoría, un premio te lleva a comer una hamburguesa, una pizza. Ahora entendamos que lo regular que se le manda a los niños para refacción, un pan con salchicha, pan con jamón. Y eso causa Y depresión. eso causa depresión, bocadillos. Ahora vayamos. ¿Qué pasó cuando nos encerraron? ¿Qué empezamos a comer? Eso. Todo esto. Todo esto empezamos a comer nosotros. Cuando nos encerraron empezamos a que comida chatarra, que bocadillos. Y por eso es que aumentó esta enfermedad. Porque es un plan que ellos quieren. ¿Para qué? Para que la iglesia esté dormida. Bajo depresión. Bajo depresión. Y una iglesia dormida, como las 10 vírgenes que se durmieron, Sí, no se pues. van a casar. Entonces entendamos, hermanos amados. Ahora entendamos esto. No os durmáis para que no caigan en tentación. Y digo, no se duerman. Entonces, mira ahora entendamos este pasaje bajo esa sombra de lo que estamos platicando, la depresión. En ese día el reino de Dios será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 eran prudentes. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva.
Pero al contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también aceite de reserva. Como el novio se demoraba mucho, todas las jóvenes se cansaron y se durmieron. Entonces, acá lo que está diciendo Víctor, como si la iglesia está cayendo bajo depresión, porque vemos que los discípulos, hermano, los que vieron demonios, hermano, que gritaban, ¡Ey, es el hijo de David! Vieron muertos resucitar, cojos, leprosos ser limpiados, cayeron en depresión. Y entonces, hermano, dice, como el novio se demora mucho, todas las jóvenes se cansaron y se durmieron. Entonces, esto es un sinónimo que las 10 vírgenes cayeron bajo depresión y se durmió. Se durmió. Y entonces vemos que los discípulos bajo depresión se durmieron. Entonces, la depresión, una persona que está bajo depresión, ¿cuál es su síntoma? Dormir. Solo piensa en dormir. Y hermano amado, y entonces eso quiere decir que está bajo depresión. Entonces dice aquí, como el novio se demoraba mucho, todas las vírgenes se cansaron y se durmieron. Entonces, ¿no será que es lo que está pasando, hermano amado, que mucha gente se está durmiendo? Pero la medianoche alguien gritó, ojalá, oigan, viene el novio, salgan a recibirlo. En ese momento todas las vírgenes se levantaron, prepararon sus lámparas, las descuidadas les dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite. Entonces se les terminó el aceite. ¿Dónde se les terminó el aceite? Cuando cayeron bajo depresión, durmiendo, durmiendo. Podemos ver entonces, pastor, ahí otra medicina para la depresión, la unción. La unción. La unción lo mantiene a uno Exacto. despierto. Exacto. Y la misma Biblia dice que la unción hermosea el rostro. Sí. La unción Entonces y vemos la oración y la unción para medicamento de Dios para la depresión. Si nosotros miramos aquí, por ejemplo, aquí hay un rótulo que dice la depresión en los niños. Algunos de los síntomas de la depresión en los niños puede ser apatía, irritabilidad, tristeza y persistente. Estos son los frutos. Resumen, los niños con depresión pueden presentar síntomas distintos a los de los adultos. Por ejemplo, un niño con depresión puede parecer aburrido e insolicitante, irritable. En la última revisión dice que fue el 5 de octubre del año 2023. Versión en inglés revisada por adición, dice acá, del director Brenda Conoway. Entonces, vemos nosotros realmente lo que está pasando en este problema de la depresión para los niños, que este año se ha aumentado demasiado. Entonces, remedios, medicina, la unción y la oración. Entonces, vemos nosotros acá, a saber, mire lo que dice aquí. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. La depresión se oculta con la risa, pero al final reaparece la tristeza. Entonces, la tristeza es, hermano amado, una de las causas para que la persona esté deprimida. O una persona deprimida, una de las cosas que demuestra es tristeza, apatía, cansancio y solo quiere dormir. Entonces dice aquí que la depresión se oculta con la risa. O sea, no es que se quite, se oculta. Entonces hay gente que se ríe para esconder su depresión, pero luego dice reaparece la tristeza. Entonces ahí es como nosotros, hermano amado, tenemos que aprender a ser libres de toda depresión. Pastor, ¿Sí? Y la ciencia dice que hay una depresión que se llama depresión enmascarada.
¿Qué es esta? que sería esa. Sería esta. La depresión se oculta con la risa. Sí, Y léete la información de esa. depresión enmascarada Ajá. o somatizada. Ahorita la voy a buscar. Pero, pastor, hablando, mientras busco esto, hay algo a mí que me, que me, que me impactó mucho de los alimentos, porque dice que los chocolates también causan depresión, el comer mucho chocolate. Hay algo también, estimulantes como el café, el té, refrescos con cafeína, el ginseng y las bebidas energizantes que están ahora de moda, llevan bastante ginseng, que Wow. aparentemente lo ponen a uno, en un ratito lo ponen a uno bien feliz y lo ponen eléctrico, por decirlo así, y lo activan y cuando se pasa el efecto, viene el bajón ¿De eso de qué es? de, Del. de las comidas que causan depresión. Wow. ¿Y tenés ahí el listado, no? Sí, acá Ajá. están Vamos a ver cuáles son. estimulantes, está el café, está el té, Causa depresión. causa de depresión, los refrescos con cafeína, el ginseng y el alcohol. Padre Santo. Los lácteos con altos en grasas. Por ejemplo, los alimentos procesados también causan depresión. Aquí tengo lo de la depresión enmascarada. Dice, los síntomas efectivos o emocionales no se expresan espontáneamente. Incluso al preguntar por ellos pueden ser negados. En ese caso, predominan los síntomas somáticos o corporales, dolores inespecíficos, alteraciones gastrointestinales, sequedad de la boca, estreñimiento, diarrea, úlceras gástricas, etcétera. Respiratoria, sensación de ahogo, dificultad respiratoria, neurológicas y sensoriales, mareo, cefalia, vértigo y temblores. O sea que el vértigo entra dentro de la enfermedad de la depresión, pastor. El vértigo. El vértigo. Wow, qué tremendo. ¿Y quién causa el vértigo? Es cuando en el oído, es un problema Sí, en el pues. oído, que pierde uno la estabilidad. Me da risa porque ahorita, cuando yo vine a la iglesia, traía mal el oído, traía, ¿cómo se le dice eso? Como tapado. No, un dolor. Ujú. Y entonces me puse a orar, cuando estaba orando por los enfermos, me puse a orar por mis oídos y el Señor me sanó. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que ya no tengo el dolor. Entonces, hermano amado, y lo que tú estás diciendo va al vértigo. O sea, la depresión causa vértigo, ¿no? Sí, la depresión causa vértigo. Causa vértigo. Según esa depresión, la enmascarada. La que está escondida, La que está ¿verdad? escondida. Solapadamente. Ajá. Que la gente está deprimida, pero dice que se oculta con la risa. O sea, se ríe. Ja, ja, ja. Pero, por ejemplo, yo me recuerdo de la pastora Ana en Argentina. Estábamos en un restaurante. No sé si tú estabas con nosotros. Bien que Cuando se estaban los evangelizó, uruguayos. estaban los uruguayos. Y estaba uno atrás teniendo una risa. Ja, 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 ja. Y entonces la pastora le dijo, atrevida, la pastora Ana le dijo, esa tu risa es fingida, le dijo. Y debajo de esa risa hay dolor. Y cabal, así fue. Y terminaron aceptando a Cristo. Entonces, una depresión solapadamente, que es la enfermedad que en el 2024 ha crecido. ¿Cuánto? El 25%. El creció. 25%. El 25% ha crecido esa enfermedad mental, pero Dios nos está dando la solución. Por ejemplo, cuando miramos, Víctor, la unción que tú decías, la unción, ¿verdad? Que Hermosura. vimos, la oración, que son medicamentos que Dios da para poder ser libre de la depresión, porque los discípulos cayeron en depresión, se durmieron y el Señor le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, hermano amado, la depresión se puede orando. Vengamos acá, dice acá, consideraciones. La depresión puede suceder en personas de todas las edades. Por ejemplo, la depresión en adultos, la depresión en adolescentes, la depresión en adulto mayor. Los síntomas de depresión incluyen agitación, inquietud, irritabilidad e ira, volverse retraído o aislarse, fatiga, falta de energía, sentimientos de desesperanza,
impotencia, Inu- inutilidad, culpabilidad, odio a sí mismo. Oiga esto, pérdida de interés o placer en actividades que antes disfrutábamos, incluyendo el sexo, cambio repentino en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso. O sea que yo no estoy bajo depresión, porque el peso no crece. Pensamientos de muerte o de suicidio, problemas para concentrarse, problemas para conciliar el sueño o exceso de sueño. O sea, son dos extremos, ¿va? Exceso de sueño o Dormir todo el día. dormir todo el día. Son dos extremos. O sea, o no duermes nada o duermes todo el día. Va. Recuerde que los niños pueden presentar síntomas distintos a los de los adultos. Vigile especialmente los cambios que el rendimiento escolar, ojo con esto, el rendimiento escolar, el sueño, el comportamiento. Si usted cree que su hijo podría estar deprimido, vale la pena consultarlo con su proveedor de atención médica. Dice, su proveedor puede ayudarle a aprender más sobre cómo ayudar a su hijo si padece depresión. Entonces aquí sacan la carita de una niña bajo depresión. Entonces, hermano, la depresión mayor, trastorno de depresión persistente, la depresión posparto, trastorno disfórico premenstrual, trastorno afectivo estacional. Entonces, todos los trastornos de depresión que hay, que son un montón, que esta es una enfermedad que está causando daños. Entonces, ya vimos llevamos la oración y la unción. Va, mire este, Proverbios, Job 30, verso 13. Me cierra el camino, hace todo lo posible para destruirme. Sabe que no tengo quien me ayude. Me ataca por todos lados. Me asalta cuando estoy abatido. Vivo aterrorizado. Mi honor ha volado con el viento. Y mi prosperidad se ha desvanecido como una nube. Ahora la vida se me escapa. La depresión me persigue durante el día. De noche mis huesos se llenan de dolor que me atormentan incesantamente. Con mano fuerte Dios me agarra, dice aquí. Entonces, oiga esto. Mire esto. Vivo aterrorizado, con miedo, con pánico. Mi honor ha volado como el viento. Mi prosperidad se ha desvanecido como una nube. Entonces, gente que pierde la prosperidad y ahora la vida se me escapa. La depresión me persigue durante el día. O sea, es una cosa tremenda, hermano. Es una enfermedad mental que realmente medicamento para esto no hay. Lo que hacen es dormir el cuerpo, pero no es que exista un medicamento para curar la depresión. Los medicamentos que te estamos dando nosotros es oración y la unción. Ahorita, pastor, si me permite, voy a trasladar otro según lo que está dando ahí, porque decía de noche mis huesos se llenan de dolor. Ujú. Entonces, otra medicina es la llenura del Espíritu Santo. Cabal. Mis huesos se llenan de dolor Y en el hueso está el Espíritu. y que me atormenten necesariamente. Entonces, ¿por qué se llenan de dolor? Por la depresión que lo persigue Por la, todo el día. por la falta de que no está lleno Ajá. del Espíritu Santo, sino está lleno de De dolor. dolor. O sea, De tristeza, depresión. y ahora bien, sería la pregunta, ¿de qué estoy lleno? Si está llegando la depresión a mí, ¿será que no me estoy llenando del Espíritu Santo y me estoy llenando de afanes, preocupaciones, tristezas, dolores, angustias, que todo esto lo está remarcando ahorita y esta enfermedad es de donde se agarra? Se agarra del miedo, se agarra del dolor, se agarra de la tristeza. Son como puertas y ella entra. Este espíritu malo entra ahí a operar. Pero si nosotros estamos unción, estamos orando fervientemente, porque dice la Biblia, orar fervientemente para no entrar en tentación. Ujú. Y estamos
dejando que el Espíritu Santo esté morando en nosotros, y no solamente morando, sino que tome el control de nosotros y que haya una llenura y que nuestra copa rebose, no va a tener por dónde entrar esta enfermedad en nosotros, y no tendría por qué entrar en nosotros. Pero si nosotros dejamos de hacer ciertas cosas, miramos estamos, hay un cierto grado de estar propenso a estar en eso. Sí, fíjate que la Torre Samat dice, ahora está mi alma derritiéndose de congoja dentro de sí misma, viendo que los desastres se han apoderado de mí. O sea que la depresión viene del alma. Y lo que tú dices, durante la noche taladran mis huesos los dolores, los gusanos que me rodean no duermen ni descansan. Entonces, hermano amado, la depresión es una enfermedad mental que está atacando el alma. Entonces necesitamos llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo y la oración como medicina para la depresión. O sea, eso es lo que miramos en la Biblia. Entonces el Señor nos está dejando eso. Pastor, fíjese que mediante esa versión que dice, viendo los desastres, algo así dice, ¿verdad? Y dice la misma Biblia, dice que, ¿cuáles son las ventanas del alma? Los ojos. ¿Y qué están las noticias que nos están trasladando ahora? Eso. Desastres. Desastres. Todo lo que huracanes, que erupciones, las enfermedades, el dengue, todo lo que está ahorita de moda. Por ejemplo, todo lo que pasó en pandemia, nos trasladaron mediante redes sociales y todo lo mirábamos. Y ahí era donde entraba entonces esta enfermedad. Tenemos que ver qué están viendo nuestros ojos también. Qué tremendo, va. Qué tremendo, porque miren, hermanos, qué noticias oímos, va, que entra en nuestros oídos. La mala noticia trae ansiedad y depresión. Una mala noticia. Y una buena noticia es una medicina. Entonces, que entra por nuestros ojos y que entra por nuestros oídos. ¿Qué escuchamos? O sea, por ejemplo, escuchamos, si son hijos, a sus padres, no tenemos dinero, no tenemos para la universidad, ¿qué hacemos ahorita? Entonces el hijo se deprime porque está escuchando a un papá que no tiene, no sabe qué hacer. Entonces, pastor, entonces, ¿qué hago ahí? Porque yo si estoy pasando, pues lo que tienes que hacer es orar. Es presentarte delante del Señor y decirle eso, pero en privado, decirle, Señor, necesito trabajo, no tengo deudas, tengo esto, tengo aquello, Padre amado, tengo tal cosa. Y Dios te va a escuchar porque Dios es Dios. Él no te va a abandonar, no va a dejar que caigas en esa depresión, porque esa depresión te va a matar y es una enfermedad mental que está consumiendo el alma de mucha gente. Y hermano, y busca la unción del Espíritu Santo. El aceite hermosea el rostro, el aceite se rompe en los yugos, se van a romper esos yugos, hermano, en la depresión en tus hijos, en la depresión en tus niños, en la depresión en tu familia. Que en el nombre de Jesús esa enfermedad se rompa para que tú no te quedes bajo esa esclavitud, sino Dios te llamó para ser libres. Amén. No sé si tienes algo ahí, Víctor. Bien, pastor. Nosotros bien sabemos que en la Biblia habla que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Sabemos de que el Padre de los espíritus es Dios, el Padre del alma es Jesús, ¿verdad? Y los pastores, los padres del alma son los pastores, perdón. Y muchas veces cuando uno pasa situaciones, tal vez usted no va, tal vez otras personas, eh, en vez de buscar a los ministros de parte de Dios, que son los que van a tratar el alma, que Dios los dejó para tratar el alma, se corren a medicinas, se corren a ciertas cosas, a psicólogos, y no estoy diciendo que eso está malo,
sino que lo que nos compartía de que vuelven un ídolo eso. Cabal. Vuelven un ídolo eso y, y se deja de confiar en Dios. Por ejemplo, en la misma Biblia dice, por ejemplo, muchos pueden pasar depresión por la falta de trabajo, la falta de provisión, pero en la Biblia está en Salmos 23, Jehová mi pastor y nada me Nada me faltará. faltará. Sí. O sea, un pastor puede suplir y puede ser alguien que escuchar o hermanos delegados que pueden atender y mediante la palabra animarte con las buenas noticias. Y muchas veces uno va al médico y lo primero que le dice, usted está enfermo tal vez de tal cosa. Y cae a uno y cae a más depresión por esa mala noticia. Cuando nos podemos ir a la Biblia y hallar las buenas noticias que Dios nos dejó, o ir con el ministro que Dios nos ha puesto, y creerle en la palabra de Dios y creer lo que Dios, y la misma dice, creer en sus profetas y van a prosperar. Creer en su palabra y van a ser prosperados. Y muchas veces se corre a otros lugares y no a los pies del Señor, o no a la iglesia, o no con el ministro para que nos examinen y para que nos den la medicina. Qué tremendo, sí. Entonces, hermanos, ya que se nos está terminando el tiempo, sí, nosotros deberíamos de buscar botar esa depresión. Para empezar, reconocer, no volverlo un ídolo, como dice Víctor, porque vemos ahí nosotros que la tristeza, varias palabras de tristeza, se traduce como ídolo. Y la tristeza es una fuente para que la persona caiga en depresión. Entonces, no convertir la depresión en un ídolo. Y yo estoy deprimido, yo no puedo, yo no tengo trabajo, yo no encuentro trabajo, tengo este problema, se me enfermó fulano, sutano, vengano. No. Mejor vayamos al Señor, clamemos por misericordia y que el Señor en este tiempo final, que esa depresión, hermano amado, en niños, adolescentes y adultos, no te esclavice. Los 2 minutos que me quedan de tiempo, yo quisiera aprovechar, si alguno va a ver este video, va en algún restaurante, programa de televisión, las redes sociales, yo quisiera decirte, la depresión que estás pasando, el medicamento que los doctores, pues con toda su profesión, estudio, preparación científica, te van a dar un medicamento, pero es una enfermedad mental que el alma, y Dios enseña oración, ungimiento y la llenura del Espíritu Santo, la unción para que se rompa. Y también que confieses tus pecados y te arrepientes. Y el Señor te da la oportunidad de poder ser salvo. A veces hay gente que está bajo depresión porque lleva una culpa, lleva la carga de la culpa. Esa culpa, dice la Biblia, que el Señor pagó en la cruz del Calvario todo documento de deuda, Colosenses 2:14, que estaban en contra nuestra. Él lo pagó. No necesita llevar esa culpa porque Cristo ya lo llevó en la cruz del Calvario. Así que si alguien quiere aceptar al Señor, yo quiero que hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy dile, te entrego mi vida, mi corazón, mi alma, perdona mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador. Hoy, Señor Jesús, te entrego lo que soy. Por favor, yo te estoy aceptando como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Amén y amén. Señor, los que hicieron la oración, te pido que no se pierdan, que procedan al arrepentimiento. Que el Señor te bendiga. Te esperamos aquí en la Iglesia Fresca Unción, aquí en Jalapa, en la ciudad de Jalapa. Tenemos culto los domingos a las 9 y 11 de la mañana, que va a ser una bendición atenderte. Si no tienes un lugar donde congregarte, aquí estamos para poder apoyarte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y miramos la próxima semana. Bendiciones a tu vida. A las 70 si se presta.